Qué bonita está mi Cártama, tan gallarda, tan altanera. Qué suerte tuve de haber nacido aquí y también de morir. Qué orgullo para un cartameño como yo, que después de haber recorrido el mundo entero, pueda quedar para siempre en esta hermosa tierra que me vio nacer. No me arrepiento en mi vida de nada. Todo me valió, todo me enseñó, todo me admiró. Lo bueno, lo malo, la pena, la alegría que fueron muchas. Y de todo ello aprendí. Del seminario, mi templanza. De la abogacía, mi tenacidad. Y del teatro, mi pasión y mi locura. Y de todo ello, bien mezclado, nació el Razoda. Voz de los versos de mis amigos poetas. ¿Cuántas tardes paseando con Benavente, con Pepán, con Alberti, con Valle-Inclán? Y entre todos ellos, en especial, con mi amigo del alma. Sí, el gran Federico. Sí, García Lorca. Que paseando tranquilamente por estas mismas calles, me enseñó a ver los colores de los versos, la luz de las palabras y de la letra su armonía. Me enseñó a amar la poesía. Muchos me recordarán por mi fuga cómplice con mi señora, la Virgen de los Remedios, que desde su ermita nos mira con cariño. 1000 veces lo haría. Qué bonito es poder ser su recuerdo. Qué bonito es ser querido. Qué bonito es ser cartameño y descansar en el paraíso. ¿Tú conoces al Pillayo? A un viejecillo reseco, renegro y chicuelo. La mirada de gallo pendenciero y los hocicos de rasposo tiñoso. Que pide limosna por tango y maldice cantando fandango. Gangoso, a chufla lo toman la gente. A mí me da pena y me causa un respeto imponente. Ata a su cuerpo una guitarra que chilla como una corneja y zumba como una cizarra. Y tiene arrumaco de vieja pelleja. Yo lo he visto cantando, babeando de rabia y de vino, bailando con sarto felino, tocando a zarpazo los acordes de un viejo tangazo y sus contorsiones de ardilla hacía son con la sucia calderilla. A chufla lo toman la gente. A mí
me da pena y me causa un respeto imponente. Es su extraño arte, su cepo y su cruz, su vida y su luz, su tabaco y su aguardientecillo y su pan y el de sus nietecillos, churumbeles con pelos de alambre y panza de sapo que aúllan de hambre, tiritando bajo jarapo, sin madre que lave su roña y sin padre que lo afane. Porque pena una muerte en Santoña, sin más sombra que la del abuelo, poca sombra, es tan chicuelo. En el artonazo tiene un cuchitrí, a las vigas alcanza las manos, y por lumbre y por luz un candil. Va hacia sus alforjas, que son sus bolsillos. Bostezando, los 7 chiquillos se agrupan riendo, y entre carantoñas le va repartiendo pan y pescado frito, con la parsimonia de un antiguo rito. Chavales, pan de flor de harina, masticar despacio, que mejor pan no se come ni en palacio. Y este pescadito, casi nada, sacado uno a uno del fondo del mar. Las espinas se comen también, que todo es alimento. No llores, Manuela, que tú no puedes porque no te muela, mi chiquita niña bonita. Así, despacito, bien remascadito, migaja a migaja, pa' que dure. Así le va dando fin a los 5 reales que costó el festín. Luego, entre guiñapos durmiendo, por matar el frío muy apiñadadito, la Virgen María contempla el pillayo, sonriendo. Y hay un ángel rubio que besa la frente de cada gitano pequeño. Achufra, lo toman la gente. A mí me da pena y me causa un respeto imponente. Queridas autoridades, querido público, sean bienvenidos. Buenas tardes y gracias por vuestra presencia. Gracias a la Asociación Cultural Abindarráez por la organización de este acto y al Ayuntamiento de Cártama y en particular a la Concejalía de Cultura, cuyo principal responsable es Juan Francisco Lumbreras, por la necesaria colaboración. Uno de los diferentes proyectos en los que trabaja la Asociación Cultural Abindarráez es el denominado Personajes Históricos de Cártama. Consideramos que, dado el motivo que nos convoca esta tarde, González Marín y América, lo idóneo es que se presentara González Marín a sí mismo, pero como es imposible, qué mejor forma que aquella por medio de la cual esta figura alcanzó un reconocimiento internacional, el teatro y la rapsodia. Agradecemos la voluntad y el esfuerzo de Diego Lara en el guión y la dirección y a Ceferino Mancera por esta interpretación. Es difícil olvidar que en el espacio en el que nos encontramos
se inauguró en 1942 el primer teatro de Cártama, que llevó el nombre del faraón de los decires, en palabras de César González Ruano, es decir, José González Marín, y que fue teatro-cine. Vivimos en una época en la que parece que predomina más la voluntad de descalificar y condenar que de comprender, pero antes de juzgar debemos conocer, que no significa excusar. Tengo para mí que en Cártama, y acaso en España, a diferencia de Francia, Italia, Alemania o Inglaterra, por solo mencionar algunos países cercanos, no hemos sabido gestionar adecuadamente la figura pública de nuestros personajes históricos. Mantenemos una relación ambivalente, como con nuestro pasado o como con nuestra tierra natal. Me pregunto si sabremos estar a la altura de nuestra herencia cultural. Nos reunimos aquí, pues, con la voluntad de conocer, comprender y dialogar. Y, por supuesto, gracias a Carlos Sancho, que, aprovechando una breve estancia investigadora, es la segunda vez que visita Cártama e imparte una conferencia en el espacio de unos meses. Para quienes no tengan el gusto de conocerle, Carlos Sancho es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, con premio fin de carrera del grado de Historia. En estos momentos está contratado como ayudante doctor adscrito al Grupo de Investigación Derechas y Nación en Época Contemporánea, una perspectiva transnacional, de la Universidad de Valencia. Participa, además, en los proyectos de investigación, politización y políticas del pasado, en la España contemporánea, de la Universidad de Zaragoza, y Horizontes Caribeños, programa científico pluridisciplinar y transversal sobre el Gran Caribe, de la Universidad de Burdeos. Sus líneas de investigación se centran en el ámbito latinoamericano, con especial interés por los procesos de construcción nacional, la historia intelectual y las transferencias culturales entre España y América. Con más de una veintena de intervenciones en congresos y reuniones académicas, ha publicado 4 libros, el último, Discursos de Nación, Cultura y Transnacionalidad, Intelectuales e Identidad Nacional en Costa Rica, 1940-1980, publicado en Zaragoza en 2023, varios capítulos del libro, el más reciente, Del orden liberal a la democracia liberal, la idea de nación étnicamente homogénea en los intelectuales latinoamericanos, publicado en Valencia en 2024, y otros tantos artículos en revistas científicas, el último, Discursos de exclusión, intelectuales, indígenas y Estado-nación en Costa Rica, una perspectiva histórica, publicado en la UNED en Costa Rica en 2024. Esperamos vuestra atención y que disfrutemos aprendiendo y, al término de la conferencia, mantener un constructivo diálogo. Gracias. Vamos a ver. Vale. Buenas noches, gracias a todos por la asistencia. Bueno, gracias a Sebastián por sus palabras. No voy a repetir lo que ha dicho, los agradecimientos a la Asociación Cultural, al Ayuntamiento de Cártama. También quiero añadir un nuevo agradecimiento a Juan Navarrete. He estado en su casa trabajando en el archivo de González Marín, un archivo muy interesante, y quiero agradecer públicamente todas las facilidades que me ha dado y lo bien que me ha tratado. Y espero que todavía mañana, que voy a permanecer aquí en Cártama con vosotros, pues todavía pueda disfrutar de su compañía y de la documentación que tiene, que es muy interesante sobre vuestro paisano, sobre González Marín. Bien, ¿cómo llego yo? Podéis preguntar, ¿cómo llega un aragonés, un profesor de la Universidad de Zaragoza, a González Marín? Bueno, pues yo llegué a él a través de mi estudio, de mis investigaciones sobre las relaciones culturales entre España y América Latina, sobre todo en tiempos de la Guerra Civil. Fueron muchos los intelectuales españoles que viajaron en esa época al continente americano, y uno de ellos fue González Marín. González Marín había viajado bastantes veces antes a América, primero como actor, hablaremos un poquito de ello ahora, y después como recitador, pero hizo un viaje entre julio de 1936 y diciembre de 1937 en el que recorrió la práctica totalidad de naciones latinoamericanas. Un viaje que fue polémico, que despertó, hablaremos de él luego, despertó encendidas alabanzas, pero también momentos difíciles para él.
Bien, así es como llego a González Marín, ¿no? Al descubrirle. Yo no sabía nada de él, debo reconocerlo, no conocía nada de su persona, ni artísticamente ni en ningún aspecto, ¿no? Y a partir de ahí me pareció una figura interesante para, a través de él, tratar de indagar en los vínculos culturales que han existido desde hace mucho tiempo y todavía existen entre nuestro país, entre España y América Latina. La charla, mejor dicho, que voy a dar ahora, que vamos a tener aquí, la he estructurado en varias partes. Primero va a haber una introducción, una nota biográfica muy breve. Vamos a recordar, todos sabemos quién fue González Marín, pero bueno, unas pequeñas anotaciones de su biografía que nos sirvan de contexto. Después, una vez que lo veamos, esta primera parte, hablaremos del contexto cultural. Yo creo que es importante, es muy importante, un poco en relación con lo que decía Sebastián, situar a todos los personajes históricos en su contexto. No podemos extrapolar a las personas del momento en que nacieron, el momento en que vivieron y en el que tuvieron que dilucidar cuál era su posición social, su posición cultural, en este caso, su posición política. Hablaremos del contexto político en el que se desenvolvió González Marín. Hablaremos también del contexto cultural en que se desenvolvió y luego ya pasaremos a la parte central de la charla, que será, como pone ahí, la relación de González Marín con América, sus primeros viajes como actor a partir de los años 10-20 y luego las giras que hizo como recitador. Nos centraremos especialmente, por su importancia, en la gira del año 36-37, también hablaremos de las posteriores de la década de los 50 y luego con unas breves conclusiones cerraremos el acto. Sí que quería decir, antes de empezar, empezamos inmediatamente, es que lo que voy a presentaros es parte de una investigación, como digo, que estoy desarrollando ahora, estoy en ella. Quiero decir que lo que vamos a ver aquí, si bien todo lo que vamos a poder comprobar está documentado, es decir, no hay nada que diga que no haya un soporte documental que lo acredite, pero es provisional en el sentido de que todavía estoy investigando, todavía estoy buscando información sobre González Marín y sobre bueno, sus actividades, ¿no? Tanto artísticas como políticas. Bien. Bueno, a ver si consigo hacerme. Este es el guión, un poco lo que os decía antes, de lo que vamos a ver, las partes que vamos a ver. Eso que veis ahí es una publicación del año 44 que encontré en Biblioteca Nacional. Estuve en Biblioteca Nacional en Madrid hace unas semanas buscando todo lo que había en Biblioteca Nacional sobre González Marín. Hay algunos registros sonoros, se oyen muy mal, y algunas publicaciones. Esta es una de ellas. Este es un repertorio de 3 recitadores. El primero de ellos es González Marín, en el que lo que hay es una recopilación de algunas de las poesías que ellos recitaban. Como podéis ver, la portada es una imagen de González Marín, una imagen como esta que se publicaron bastante, sobre todo en los años 30, en el periódico ABC. Había bastantes caricaturas, no en el sentido despectivo, sino simplemente como dibujos, y este es uno de los que aparecen en esos números de ABC de los años 30, que se toma en esta publicación como portada y toman a vuestro paisano, a González Marín. Bien. Bueno. Perdón, pero es que esto es muy chiquitito y yo pensaba que iba a haber una mesa, pero bueno, el teatro es estupendo, pero es un poquillo incómodo para hablar con papeles delante. Bien, bueno, ahí veis el guión de la charla. Esta es una nota biográfica, es muy breve, he cogido solamente los datos más importantes y es un poco refrescar la memoria, como decíamos, ¿no? De lo que fue la vida de González Marín. Bueno, como todos lo conocéis, hay algunos datos de su biografía, sus primeras giras, ¿eh? Podemos verlo desde que nace en el año 89. Bueno, os dejo un momentito si lo queréis ver, luego pasamos a la siguiente. Ya os digo, son unos datos muy breves, pero bueno, es una manera de posicionarnos ante su figura. Y esta es la segunda parte, que llegaría desde el año 31 con su primera actuación, primera y única. Luego hablaré un poquito de ella, cinematográfica, El embrujo de Sevilla, una película de Benito Perojo, una película con capital franco-alemán, en el que intervino él.
Y, como veis, bueno, pues hay unas noticias de sus giras americanas, hasta su fallecimiento en el año 56 aquí en Cártama. Esto que tenéis aquí es la película que os decía, que había rodado en el año 1931. Ese es el cartel que se publicitó. Es un cartel de un cartelista muy famoso. Luego en la República hay muchos carteles. Josep Renau, un catalán, es el que bueno, se puede ver muy pequeñito, pero donde está el caballo, si os fijáis, en la silla de montar del caballo, aparece, vamos a ver si con él, ahí, bueno, no lo veis muy bien, pero ahí pone Renau. Esta es la única película que él hizo y no quedó muy contento con su experiencia cinematográfica. Justo un año después, la película es del año 31, como veis ahí, él, en unas declaraciones que hizo en México, decía que, bueno, lo tenéis ahí abajo, como podéis ver, lo podéis leer, que no le había gustado. La experiencia de actor no había sido para él. Él venía del mundo del teatro, llevaba ya actuando desde 1914 en la compañía de María Guerrero, ahora hablaremos de ello, y su faceta como artista no le resultó grata, como podéis ver, porque de alguna manera coartaba la libertad que alguien del teatro y alguien que, como en ese año ya estaba dando sus primeros pasos como rapsoda, tenía. Y por lo tanto fue una experiencia que para él no le resultó agradable. Bien, vamos a hablar ahora, como os decía, de los contextos culturales y políticos en los que se desenvolvió González Marín. Yo creo que es importante el situarlo ahí para realmente poder hacer una valoración lo más ponderada posible de su personalidad, tanto en la faceta artística y cultural, como en su faceta de compromiso político, de la que hablaremos luego. Bien, siguiendo lo que explica en uno de sus artículos el profesor Tomás Salas, por cronología podemos situar a González Marín dentro de lo que se ha venido a llamar la Edad de Plata de la cultura española, y de hecho, como en la representación que hemos tenido, la estupenda representación que hemos visto hace unos minutos, se hablaba de algunos de los intelectuales que convivieron con él, que conoció, con los que entabló amistad: Alberti, Pemán, Lorca, Valle Inclán, Dullos, Salvador Rueda. Ahí es donde tenemos que situar a González Marín, en este contexto cultural, ¿no? De la generación del 27, que son los hombres con los que trató: Fernando Villalón, José Carlos de Luna. Otra situación otro contexto que tenemos que tener en cuenta es las giras que en esos años llevaban a cabo artistas españoles por América. González Marín no fue ninguna rara avis en este aspecto. Era muy habitual que compañías teatrales, ya desde finales del siglo XIX, pero sobre todo en los primeros años 20, 10, 20, compañías teatrales españolas hicieran por América. Compañías como la de Margarita Xirgu, como la de Tomás Borrás, en la cual estuvo, como la de María Guerrero y su esposo, Díaz de Mendoza. Era muy habitual que estas compañías girasen, primero hacían actuaciones en España, luego giraban por América. Bien, en ese contexto también es en el que tenemos que situar a González Marín. Y un tercer contexto, que también es importante, digamos, vamos descendiendo de lo más grande, la Edad de Plata de la cultura española, a las giras de artistas españoles, sobre todo del mundo del teatro por América Latina en esos años, después de actuar en España, es el de la recitación poética. La recitación poética es algo, para darnos cuenta ahora puede que nos resulte un poco difícil entender el valor que en aquellos años, en los años 20, en los años 30, tenía no solo la recitación poética, sino la poesía en sí. La poesía en aquellos años era un elemento de divulgación, de cultura, entre las clases populares, sobre todo la poesía de raigambre popular, tradicional, y también entre las clases cultas. Y la gente asistía a los teatros y llenaba los teatros para asistir a declamaciones de poesía, que podían ser bien por los propios poetas. Pensemos sobre todo en España en tiempos de la República, ya en los años 30, Rafael Alberti, Altolaguirre, Prados, eran poetas que en una poesía comprometida, una poesía de índole proletaria y popular en su caso, llenaban plazas y la gente asistía a esas manifestaciones artísticas. Y también la recitación de quienes, sin ser poetas, habían hecho de la poesía una forma de expresión artística, como es el caso de González Marín.
González Marín empezó como poeta, perdón, como actor de teatro, pero en un momento determinado, como hemos visto antes, creo, y supongo que lo conocéis todos, no merece la pena deteneros mucho, una enfermedad le hace recaer y siempre tuvo una salud delicada y se replantea la posibilidad de ser recitador poético, rapsoda. Ahí tenemos que tener en cuenta que es posible, esto posiblemente no lo sabremos nunca, pero es posible que ante la situación en la que se hallaba como actor de teatro, en la que hasta ese momento, hablamos de finales de la década de los 20, principios de los años 30, no había logrado destacar, no dejaba de ser un actor sin ánimo de ser peyorativo, pero digamos un actor de segunda fila, entre comillas. Como habéis visto en el cartel de la película, no aparece citado. Tuvo un mal recuerdo de su paso por el cine. No cabe destacar que se replantease actuar como recitador, visto que como actor teatral no alcanzaba la fama que él esperaba alcanzar. En cualquier caso, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que como recitador tuvo un enorme éxito. Y lo tuvo prácticamente desde el principio, de sus primeros recitales, primero en las localidades más próximas a Cártama, luego en Sevilla, y cuando dio el salto a Madrid en el año 30. A partir del año 30-31 empezó a llenar los principales teatros de Madrid y empezó a codearse con estos nombres que antes decíamos de la edad de plata de la cultura española, y ahí es donde realmente él encontró su verdadera vocación y su verdadera fuerza artística, en la recitación. Pero es en este contexto de la poesía como una vía de expresión que entonces tenía una importancia que, como decía, ahora puede que nos cueste el entenderla, ¿no? Este es el contexto cultural en el que se sitúa González Marín, pero hay un contexto político en el que también tenemos que situarlo para entender su personaje. El contexto político iría unido a su biografía, como es lógico, y lo primero que tenemos que ver es que González Marín es, como lo somos todos, hijos e hijas de nuestro tiempo. En el suyo sería, pues, era hijo de una familia, de la burguesía, de la mediana burguesía, de lo que podemos llamar pues una Andalucía profunda, sin ningún ánimo peyorativo, pero en el sentido de tradicional, cuando hablo de esta expresión de la Andalucía profunda, de tiempos de la monarquía de Alfonso XII. Es en este contexto en el que él se empieza a desarrollar y, por tanto, ahí podemos definirlo en esa España oligárquica, esa España caciquil, de la que hablaba el regeneracionista oscense Joaquín Costa, en la que él empieza a dar sus primeros pasos. Sobre esta base familiar, sobre esta base social, al proclamarse el 14 de abril del 31 la Segunda República Española, González Marín sufre o pasa por lo que le sucedió a muchos intelectuales, incluso a muchos políticos de la época, que en una época extremada transitó desde una posición conservadora, tradicional, católica, a un radicalismo político de derechas. Un radicalismo político que iba muy a tono con lo que en aquel tiempo era habitual entre la intelectualidad no solo española, sino europea. Pensemos en múltiples casos de intelectuales europeos que en esos años pasaron de posiciones tibias, podemos decir, a posiciones muy extremadas a la derecha, e incluso también de aquellos que, partiendo del socialismo, incluso del comunismo, hay casos en Italia, hay casos en España, hay casos en Francia, pasaron a posiciones fascistas. Bien, González Marín entró en esa dinámica y, en su caso, eso desembocó en su afiliación, ahora hablaremos de ello, a su afiliación a Falange. Por tanto, a nadie debe extrañar que en ese contexto y con ese recorrido que había hecho, una vez que se declaró la guerra en España, una vez que se produjo el alzamiento de los sublevados contra la República, González Marín, que en ese momento coincidió que a él
Le sorprende el alzamiento el 18 de julio, marchando en un vapor, había partido una semana antes aproximadamente del puerto de Cádiz en una gira que ya tenía programada. Él no huye de España porque se declare la guerra civil por el alzamiento de Marruecos. Él tenía ya programada una gira y va a cumplir esos contratos, y le sorprende el alzamiento militar mientras está viajando. Pero, como digo, a nadie debería extrañar que con esos antecedentes que ya llevaba desde España, sus antecedentes de radicalización política, una vez en América hiciese también campaña, en este caso a favor de quienes se habían sublevado, y en este caso de Falange y de las tropas alzadas en armas contra la legalidad republicana, y eso es algo de lo que le causará graves problemas, hablaremos ahora en un ratito, le causará graves problemas durante todos los años, durante los meses, durante el casi año y medio. Hay que pensar que estuvo casi año y medio en América, y este fue uno de los motivos que precisamente más problemas le provocó allí, ¿no? Voy a leeros una breve cita que aparece de esos años, ¿no? Una nota de prensa, esto apareció, si no recuerdo mal, en el año 48, hace una visita, una década después, hace una visita a Las Palmas, a las Islas Canarias, y en Tenerife, en un periódico de Tenerife, él dice, y leo textualmente, dice la crónica de él, que trabajó sin descanso en repúblicas americanas, fundando en 14 de ellas la organización de la Falange. Al regresar a España, únicamente recitó para la causa del invicto caudillo. Bien, ese es el contexto político en el que hay que situar en esos años a González Marín. A partir de ahí, una vez acabada la guerra, él mantuvo su misma ideología política y, en ese sentido, tuvo amigos entre las altas esferas del régimen, tuvo una amistad muy cercana, por ejemplo, con quien fue entre el 39 y el 41 gobernador civil de Málaga, José Luis de Arrese, que luego sería inmediatamente nombrado secretario general del movimiento, que venía a ser el Falange, pero como se dio a llamar, entre el año 41 y 45, y con él González Marín tuvo bastante amistad. Bien, sobre este tema, y hago hincapié en ello porque es importante para entender toda la polémica que hubo luego en su gira americana. Tenemos que saber esto, si no, no podremos entenderlo. Este es el momento en el que, según las fuentes documentales, se testimonia la afiliación de González Marín a Falange. Fue en el año 35, él estaba actuando en San Sebastián. Allí coincide con un amigo suyo que ya conocía, Maximiano García Venero. También García Venero es uno de estos intelectuales que, habiendo partido de la izquierda, desde posiciones de izquierda, había transitado hacia el falangismo. En aquel momento estaba afiliado a Falange, coinciden con José Antonio, estaba García Venero con José Antonio, y allí coinciden con José González Marín, que estaba dando una actuación en el Club Náutico de San Sebastián. Y es en aquel momento cuando le presentan a José Antonio Primo de Rivera y cuando él se afilia, como podéis ver en esta cita, cuando él se afilia a Falange. Esta cita es una cita sacada de Destino, que es el semanario de Falange de aquella época, del año 37. Bien. Este es el González Marín que marcha a América y al que pronto volveremos, al González Marín de la época de la Guerra Civil, pero antes de ello tenemos que retrotraernos un poquito en el tiempo y buscar las primeras relaciones. Al fin y al cabo, el objetivo de esta charla, y a partir de ahora nos vamos a centrar en ello, es la relación de González Marín con América, sus primeros viajes como actor, como decíamos antes, a ese continente. El primer viaje lo hace, lo podéis ver ahí, en el año 1914, en el que realiza su primera gira como actor, dentro de la compañía María Guerrero y Díaz de Mendoza. Y ya ese mismo año debuta en Argentina como actor de esa compañía. En 1920 tiene lugar una segunda gira con esa misma compañía. Está en México, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Perú y Argentina. De vuelta a España, sigue actuando con esa compañía, pero al poco tiempo la abandona y pasa a formar parte de la compañía de Tomás Borrás. Y con ella, con esta compañía, con la de Tomás Borrás, con este empresario teatral, es con quien realiza su tercera gira americana como actor de teatro, que le lleva, como podéis ver ahí, a Argentina, Perú y Cuba.
Vuelve a España, vuelve a España, regresa, es cuando sufre la enfermedad, cuando se replantea profesionalmente su destino, cuando decide, como decíamos antes, pasar de actor de teatro a recitador, y una vez que lo hace y tiene sus primeras intervenciones con éxito, como decía, tanto primero en Andalucía como luego en los teatros madrileños, cuando pronto empieza a recibir. Él ya tenía, lógicamente, contactos en América y empieza a recibir las primeras invitaciones para que marche a América Latina para actuar ahora ya como recitador, dentro de este, como decía, clima de efervescencia, no solo cultural, sino que especialmente poética, que había en esos años tanto en Europa como en América. Bien, y ahí es cuando ya emprende su primera gira, a fines de verano del 31, que es su cuarta gira americana, pero su primera como recitador. Está en Buenos Aires, donde es alabado desde la primera actuación por la crítica, de ahí pasar a Uruguay, a Chile, a Perú, Brasil, y ahí está hasta febrero de 1932, año en que regresa, mes en el que regresa a España. El éxito que había obtenido en esa primera gira como recitador y los beneficios económicos, porque hay que decir que en América, como recitador, desde el primer momento hasta el último le fue muy bien, tanto a nivel de público como también crematísticamente, enseguida le volvieron a ofrecer nuevos contratos y él pronto regresa a América. Como veis ahí, a comienzos de junio del año 32, es decir, a los poquitos meses de haber estado allí, vuelve para allí, recorre Argentina, Chile, Perú, Venezuela. Bueno, creo que os he puesto ahí los países, no hace falta que os lo diga, los podéis ver ahí. Y ahí es cuando, en esta gira, es un momento importante, porque él empieza, hasta ahí, las actuaciones que él hacía eran únicamente de poetas españoles. Él dividía sus actuaciones normalmente en 3 actos, dedicaba 1 o 2 alternativamente a Castilla y el que quedaba, o los 2 que quedaban, a Andalucía, es decir, poesía castellana o poesía andaluza. A partir de este año, por los países por los que... Sí. A partir de este año, de esta segunda gira del año 32, él empieza a incluir en sus repertorios poetas americanos. Y esto es importante, él lo hace en un principio, y así lo dice, por ganarse el favor del público, y es una cosa comprensible, digamos, es una muestra de cortesía hacia allá, hacia donde él va, el recitar también a los poetas del lugar. Pero también a esos poetas los va a traer a España, y de esto hablaremos al final. Pero quiero ya adelantarlos. Una de las facetas, a mi modo de ver, como artista, más significativas y más importantes de González Marín es su labor que tuvo en esos momentos de interlocutor cultural, concretamente de interlocutor poético entre América Latina y España. González Marín llevó la poesía española a América Latina a principios de los años 30. No es que no se conociera, por supuesto. Lorca había estado allí, otros muchos poetas, otros muchos escritores. Pero digamos que a nivel público, a nivel del gran público, él ayudó mucho a la difusión y al éxito en América Latina de la poesía española, de toda la poesía española, desde Lorca a Salvador Rueda, sin distinción, desde Duyós a Alberti. Y viceversa, también contribuyó a la que la poesía latinoamericana de aquel entonces, sobre todo, como veremos un poquito más adelante, la poesía de tono étnico, la poesía negrista, que se llamaba, empezase a ser conocida en España. Y esta es una labor importante que yo creo que se ha comentado poco de González Marín. Y yo creo que aquí habría que hacer un pequeño inciso y destacar esa labor como intermediador, como bisagra cultural, como puente cultural entre España y América Latina. Esta última gira la termina en el Instituto de las Españas de Nueva York, donde va a ser recibido por su presidente, un destacado intelectual, Federico Dionís, muy ligado a los ambientes republicanos, que le recibe allí y para quien interpreta no solamente en la Casa de España de Nueva York, sino que también recitó en ese año 32 en la Universidad de Columbia. Ahora vamos a pasar ya a la visita americana, la que hablábamos antes, la más polémica, la más compleja de todas las que tuvo que llevar, de julio del 36 a diciembre del 37. Estos son los países que recorrió. Los que están arriba, yo los he podido documentar.
Es decir, ahí seguro puedo decir que estuvo, hay fechas, hay recortes de prensa, hay datos. He buscado en los libros que hay en los que se habla de la repercusión de la guerra civil entre los intelectuales latinoamericanos, y en muchos de ellos hay menciones a las intervenciones que en sus respectivos países tuvo en estos meses González Marín, hablaremos un poquito de ellas ahora. Los que están abajo, como veis, están en duda, porque si bien los he visto, y antes lo estaba hablando entre alguien que está aquí en el público, si bien yo he visto que alguien dice que estuvo allí, yo no lo he podido hasta ahora documentar y, por lo tanto, lo pongo entre interrogantes. Puede que estuviera, puede que no. Espero en breve poder quitar esos interrogantes y poder decir si estuvo o no estuvo allí. Bien, lo primero que hay que decir respecto a esta gira, bueno, la verdad es que se podría decir mucho. De hecho, la otra vez que... ¿Sí, perdón? Si no te importa, luego al final, ¿te parece? Luego al final, cuando acabemos, ya hacemos un pequeño debate o las intervenciones que queráis. Seguro que bueno, a lo mejor podéis aportar algo, seguro, por lo que estás diciendo, que a mí en estos momentos todavía se me escapa, ¿no? Bien, lo que quería deciros de esta gira americana es que la Guerra Civil Española fue muchas cosas, fue una tragedia, una gran tragedia. Eso fue lo primero, por supuesto. Fue la ruptura de un intento de democracia en este país, un intento frustrado por las armas, por la violencia, pero también fue, y así se le ha llamado, la primera guerra mediática de la historia. La primera guerra que se estaba retransmitiendo, lo que hoy vemos con tanta frecuencia, desgraciadamente, en nuestras pantallas de televisión, ¿no? Lo que sucede en Gaza, lo que sucede en Ucrania, lo que en estos últimos años ha sucedido en tantos y tantos sitios, ¿no? Aquí, en los años 30, era la primera vez, porque la Primera Guerra Mundial no hubo esa inmediatez, los medios técnicos no estaban tan desarrollados como ya lo estaban en los años 30, en que los bombardeos, en que las fotografías se veían casi de forma inmediata, en que los documentales que se proyectaban en los cinematógrafos antes de empezar las películas reflejaban lo que estaba pasando unas horas, unos días, unas semanas antes. Por lo tanto, la repercusión que tuvo la Guerra Civil en América Latina fue muy grande, entre otras cosas, primero por la proximidad cultural que ha habido siempre entre América Latina y España, y también porque la Guerra Civil en América Latina se vivió como una tragedia en carne propia. Y si en España escindió a la sociedad, casi en igual medida escindió a las sociedades latinoamericanas entre los favorables a un bando o los favorables a otro de los bandos enfrentados en España. En parte porque la República, la Segunda República, lo que había representado para América Latina, para esos países, era un ejemplo de modernización, un ejemplo de superación, y esa España que hasta entonces habían visto en muchos de esos países como anclada en el pasado, como una España todavía, como decíamos antes, oligárquica y caciquil, sometida a tradiciones atávicas, vieron que España podía dar ese paso hacia la modernidad y hacia la democracia, y en muchos de esos países tomaron eso como un acicate para llevar ellos el mismo sendero, para llevar a sus naciones hacia la democracia y hacia la libertad. Por eso, la reacción que hubo en España contra ese avance en democracia fue vista en América Latina, como digo, como una tragedia en carne propia en muchos de esos países. Y las sociedades latinoamericanas se posicionaron, las sociedades, y con ella los intelectuales latinoamericanos. Bien, la gira que hace, vamos a ir muy rápido porque habría mucho que hablar, luego si hay alguna pregunta puedo extenderme un poquito más si queréis. González Marín llega a Uruguay, de Uruguay pasa a Argentina, de Argentina trasandino pasa a Chile, de Chile a Perú, de Perú salta a Venezuela. Hasta ahí la gira iba, digamos, con cierta suavidad. Eran más quienes aplaudían y eran muy pocos quienes se oponían o ponían algún pero a la visita de González Marín a sus países. Sí que hubo ya algunas primeras voces en Perú, hubo algunas primeras voces discordantes, pero en general, tanto el público como la crítica, como los intelectuales latinoamericanos, por supuesto la clase política, hay que decir que la práctica totalidad de las repúblicas americanas, con excepción de México, que desde el principio se puso del lado de la legalidad republicana, mantuvieron una postura cuando menos ambigua respecto a la sublevación militar, cuando no de apoyo a la sublevación militar. Como digo, durante esta primera parte de la gira la cosa fue relativamente bien para González Marín. La gira luego prosiguió, estuvo en Puerto Rico, estuvo en Cuba,
pasó también por Costa Rica, Panamá, finalmente hubo países a los que volvió, Colombia, una y otra vez. Y como decíamos antes, sobre todo desde que llega a Puerto Rico, a principios, pasó las Navidades del 36-37 en Puerto Rico, y ahí es donde la cosa se empieza a torcer. Aquí os he puesto, vamos a ver, 2 ejemplos. Podríamos poner muchísimos más de esa ambigüedad, bueno, perdón, ambigüedad no, de esas posturas encontradas con las que se encontró González Marín en América Latina durante su gira de estos años. El primer ejemplo que tenemos aquí, os lo he puesto, Felipe Sassone. Felipe Sassone es un intelectual español que desde muy joven emigró a Perú y estaba viviendo en Perú. Conocía a González Marín de las giras anteriores que había hecho González Marín por el Perú, y cuando llega lo acoge, le acompaña a recorrer buena parte de la República del Perú en esos meses, y cuando él marcha le dedica este poema. Esto que veis aquí es el inicio del poema que le dedica. Poesías como estas, agradecimientos como este, hay muchísimos por parte de los intelectuales latinoamericanos en esa época, muchísimos. Por tanto, simplemente, como digo, nos sirve de ejemplo para ver cómo escuchó durante esos meses, efectivamente, palabras dulces. Pero no solo escuchó palabras dulces. Y aquí tenéis un ejemplo de que junto a esas palabras dulces escuchó también expresiones amargas, expresiones urticantes he puesto ahí, ¿no? Expresiones que pican, expresiones que duelen, ¿no? Y ahí tenéis una que fue especialmente sentida por él, porque lo que veis ahí es un manifiesto que los poetas cubanos, a muchos de los cuales, como Nicolás Guillén, como Emilio Ballagas, como Florit, él venía desde los años 32, que decíamos antes. Estos son muchos de ellos son algunos de los representantes de esa poesía étnica o esa poesía negrista, que se llamaba, es decir, los motivos afroantillanos que él incorpora a su repertorio. Recordar que decíamos que a partir del año 32 combina poesía andaluza con poesía castellana y poesía americana. Estos poetas cubanos publican un manifiesto en marzo del 37, si no recuerdo mal, lo tenemos ahí, febrero del 37, el 14 de febrero, en una revista cubana, Mediodía, en la que critican acerbamente a González Marín, no desde el punto de vista artístico. Esto es importante decirlo. En ningún momento hubo críticas al González Marín artista. De estos mismos escritores, de estos mismos poetas, de Ballagas, por ejemplo, le he podido leer esta misma tarde. Hay un recorte de prensa en el que alaba a González Marín, lo alaba como recitador unos años antes, lo alaba como recitador, le alaba su faceta artística y su labor que está haciendo de transmisor cultural entre España y América Latina. ¿Qué ocurre? Que González Marín, como decíamos antes, junto a esa labor artística, estaba llevando a cabo de forma más o menos encubierta, habría que decir que menos, una clara labor de proselitismo político. En este caso defendía las ideas que él tenía, y sus ideas que él tenía en esos momentos eran favorables a los sublevados en España, y en este caso a Falange. De hecho, él fue promotor, y esto está documentado, no estoy diciendo nada que no esté perfectamente documentado, promotor de muchas de las delegaciones locales de Falange en América Latina. ¿Pero de qué le acusan los poetas cubanos, concretamente a González Marín? No tanto de estar trabajando a favor de uno de los bandos de la guerra civil, como, sobre todo, de usar a Federico García Lorca en sus recitales. Y este es un tema complicado y es un tema complejo. González Marín tenía amistad con García Lorca, tenía amistad desde tiempos de la República. García Lorca le había dado a González Marín poemas suyos, igual que se los había dado a Alberti, para que los incorporase a su repertorio. Y había, por tanto, una relación no solo de afinidad, sino de amistad. Pero claro, García Lorca fue asesinado, todos lo sabemos, por falangistas. González Marín era falangista. Claro, ahí se produce una colisión difícil de solventar, porque González Marín seguía recitando a García Lorca en los escenarios, seguía recitando a Alberti. Y lo que le criticaban era que, habiendo sido sus compañeros
de partido, quienes habían fusilado a Lorca, él lo siguiese recitando y de alguna manera, ellos le acusaban, como podéis ver ahí, se beneficiase de la recitación de Lorca para su provecho artístico. Esto provocó una repercusión importante, como una onda sísmica, recorrió toda América Latina y a partir de este momento las intervenciones de González Marín empezaron a complicarse. Empezaron a complicarse hasta el punto de que él tiene que abandonar Cuba, él dice que no va a volver a recitar en Cuba, y efectivamente no volvió a recitar en Cuba a partir de este momento, pero es que cuando él llega, esto no está aquí, pero simplemente os lo digo, vamos a comentarlo como breve detalle para ver cómo se fue enturbiando todo a partir de ese momento. Cuando él llega a las pocas semanas a Colombia, tiene que salir pronto del país porque hay una reacción muy fuerte contra su presencia. La vuelve a ver en Panamá, la vuelve a ver en Costa Rica, es decir, a partir de este momento lo político ensució lo artístico y la cosa fue complicándose. Bien, estos son, como digo, dos ejemplos tanto de las posiciones a favor de González Marín por parte de la intelectualidad latinoamericana y de los públicos, cuando hablamos de la intelectualidad, porque González Marín seguía llenando teatros. En ningún momento dejó de llenar los teatros de América Latina durante este tiempo. Pero es verdad que en ocasiones la policía tenía que intervenir para despejar las salas por los tumultos que en algunos casos se producían. Bien, dejamos esta gira, que digo, bueno, él regresa a finales del año 37, en diciembre del 37, él embarca desde Nueva York a España, llega a España, entra por Gibraltar la línea y llega a Cártama, si no recuerdo mal, el 8 de marzo de 1938. Bien, a partir de entonces él ya recita en España. Durante toda la década de los 40 él actúa aquí en nuestro país, no sale de España. ¿Por qué no sale de España? Bueno, es lógico. Primero, no sale de España porque estamos hablando de que ha empezado la Segunda Guerra Mundial. Cruzar el Atlántico es muy peligroso. Pero tampoco sale de España porque el posicionamiento político de González Marín le hacía, sobre todo una vez que Estados Unidos entra en guerra a partir de diciembre del 41 y las naciones americanas empiezan a posicionarse a favor de Estados Unidos y, por lo tanto, en defensa, entre comillas, de la democracia, por muchas de ellas, y sobre todo contra los regímenes nazi, alemán y fascista italiano, González Marín y España ve achicado su espacio de expansión hacia América Latina. Eso dura todavía durante toda la segunda mitad de los años 40 y no es hasta finales de los 40 y principios de los 50 cuando España, al comienzo de la Guerra Fría, empieza a posicionarse como adalid de la lucha contra el anticomunismo ya en la Guerra Civil, se empieza a vender por parte del régimen la Guerra Civil como un adelanto de lo que más tarde harían las democracias occidentales enfrentándose al comunismo. Es entonces cuando España puede empezar a volver a dirigir su vista hacia América Latina y cuando es más fácil para los artistas empezar a viajar a América Latina. González Marín, que tenía un público que le quería y que le apreciaba en América Latina, que tenía grandes contactos a nivel empresarial, recordar que llevaba desde 1914 viajando por aquellas tierras. En el año 50 vuelve a América Latina, hace allí una gira. En ese año está en Venezuela, está en Perú, está en Chile y vuelve en el 53. Esta misma tarde he visto, esto no está aquí porque claro, esto lo preparé antes de venir, yo había leído que él había intentado hacer otra gira más en el año 51, pero yo no tenía claro si había viajado o no en el 51, si había una nueva gira, ¿no? Es decir, hubiera sido su octava gira americana, estamos hablando de muchas giras, ¿no? Al final parece ser que no, él lo intentó, pero por un papel, un documento que he visto esta tarde, él solicita una autorización, pero no consigue la autorización, es un documento de exteriores, no pone por qué, simplemente dicen que en ese momento no le pueden dar autorización para salir del país y marchar a América Latina. Eso no en el 51, sí en el 53, donde hace ya su última gira americana, él está en Venezuela, con gran éxito, da 32 recitales allí, va a Perú. Venezuela y Perú fueron sus dos grandes países, también Argentina, pero sobre todo Venezuela y Perú, en los que él tuvo
un mayor reconocimiento público, y es allí donde se despide del público, despide del público americano, en lo que podemos entender para él fue una despedida muy emocionante, porque de alguna manera no podemos entender, y creo que es una de las ideas que tenemos que sacar de esta charla, ¿no?, de esta noche, no podemos entender a González Marín sin su vertiente latinoamericana, sin sus viajes a Latinoamérica. Y ahora ya, a modo de conclusión, bueno, lo que veis ahí es la imagen de uno de los carteles, precisamente, de su gira. Creo que es, bueno, lo que lleva colgado es la Orden de Isabel la Católica, que se le concedió, y creo que, bueno, no recuerdo ahora, pero bueno, es uno de los, creo que es en Venezuela, no recuerdo exactamente, es en Venezuela, en Puerto Rico, simplemente, bueno, para tener la imagen. Bueno, a modo de conclusión, ¿qué podemos decir, además de lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no?, como ideas principales, ¿no? Pues habría que decir que, efectivamente, González Marín formó parte de algunas de las principales corrientes intelectuales, culturales, artísticas, políticas también, que en el último siglo han vinculado a España con América Latina y América Latina con España, como hemos podido ver hasta ahí, ¿no? Entre las relaciones culturales, podríamos hablar del tráfico de escuelas, de géneros, de motivos literarios, de una a otra parte, de una a otra ribera atlántica, la conformada por la gira de artistas españoles a América, de las que hablábamos antes, y entre las políticas podríamos también decir que forma parte de estas transferencias, como decíamos antes, la asunción por parte de América Latina de los problemas, de las tensiones que en estos años estaba viviendo nuestro país, estaba viviendo España, como tensiones propias, ¿no? Y también la adopción de fenómenos particulares, fenómenos políticos españoles, como es el caso de Falange, un partido político netamente español, que sin embargo a través de Falange Exterior consiguió una amplia repercusión por América Latina. Digamos, también en este ecosistema político también hay que entender la figura de González Marín como un actor importante a la hora de desarrollar también estas dinámicas, ¿no? Pero de todas ellas, y con esto ya termino, y ahora si queréis podemos tener un pequeño debate o bien hablamos de lo que os haya podido surgir alguna duda, de todas estas transferencias, de todos estos vectores de comunicación entre América Latina y España en los que actuó González Marín, a mí lo que me gustaría también destacar es lo que hablábamos antes, es su labor de interlocutor y conector cultural entre España y América, entre la que era su más genuina vocación, su más genuino interés. Por encima de cualquier otro, la poesía y la recitación poética. Ahí es donde hay que situar también un factor importante de esta relación de González Marín con América, ¿no? Y es que efectivamente, como decíamos antes, a partir del regreso de su segunda gira del año 32, él empieza a asumir en sus recitales la poesía latinoamericana y empieza a difundir la poesía latinoamericana entre el público español. Una poesía, entonces, autores que hoy nos resultan a todos muy conocidos, especialmente Nicolás Guillén. Él es uno de los grandes introductores de Nicolás Guillén entre el público español, uno de los grandes difusores, y con él lo que se llamó la poesía negrista, es decir, la poesía afroantillana de motivo étnico, pero no solamente negrista, también la poesía indígena de Yepes, un poeta venezolano, al que él también lleva en su repertorio, ¿no? Entonces, este aspecto yo creo que tenemos que destacarlo, y también el cómo supo unir escuelas, como por ejemplo el modernismo. Él recitó a Rubén Darío, pero también recitó y tenía entre sus poetas de cabecera a Salvador Rueda, como sabéis, un malagueño y uno de los impulsores del modernismo en España, pero también a otros modernistas americanos, como Rubén Darío o como Amado Nervo, el primero nicaragüense, el segundo mexicano. También, como decía, la poesía negrista, los poemas indigenistas, y también era muy importante como su gusto por la poesía popular, ahí su gusto por el romancero, por Lorca, especialmente por Alberti, pero sobre todo por Lorca, pero también por otros poetas españoles, le facilitó ese contacto con la poesía más popular que se estaban haciendo por aquellos momentos en América Latina, ¿no? Y por eso creo que de alguna manera podemos decir que a través de González Marín y su vínculo con América Latina, a través de su persona se materializó una especie de poesía de ida y vuelta entre España y América Latina. Y creo que, bueno, por hoy podemos quedarnos con esta idea, que es la que yo sobre todo quería remarcar en esta intervención de hoy.
sobre González, Marín y América, y muchas gracias a todos, a todas, y si queréis podemos abrir un pequeño espacio de debate, como gustéis. Gracias.